El Señor esté con ustedes. Del Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Señor, nos guarde de los malos pensamientos, de las malas palabras, de los malos deseos de nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía: cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero esta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Que por las palabras del Evangelio se perdonen nuestros pecados. Amén. Nos podemos sentar un momento, por favor. Querida comunidad, les doy nuevamente la bienvenida a este domingo, Día del Señor, domingo de encuentro con el Señor, encuentro con su palabra, encuentro con su mensaje, encuentro con la Eucaristía. Y verdaderamente nos damos nuevamente la oportunidad de poder escuchar la palabra de Dios. Nos damos nuevamente la oportunidad de poder fortalecernos también en la fe. Por eso nuestra acción de gracias también en la Eucaristía de este día tan importante, domingo, Día del Señor. ¿Qué pudiéramos nosotros decir de la palabra de Dios? Muchísimas cosas, pero las de este domingo particularmente nos van a hablar de la figura de las viudas. 2 mujeres, aparece una en el Antiguo Testamento y otra en el ¿qué? En el Nuevo Testamento, que son enseñanzas lógicamente de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros pues queremos verdaderamente aprender de la palabra de Dios. Pudiéramos decir que hay 3 o 4 palabras que describen de alguna manera la enseñanza de la palabra de hoy. La primera sería generosidad. La segunda sería confianza en Dios. La tercera es vencer el miedo. Digamos, la palabra miedo, pero sería vencer el miedo. Esas 3 palabras son clave también para la enseñanza de este domingo. Y otra también pudiéramos, cuidado con aquellos, hablo en plural personal, con aquellos que quizás nos encantan el homenaje o los primeros puestos, como así la palabra de Dios lo decía hace algunas semanas atrás. Entonces, fíjense, la semana pasada el Señor nos hablaba de un escriba. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablábamos de la figura del escriba. El escriba, el que escribe las leyes, el que escribe las normas, el que es doctor de la ley, esa persona que quería saber por dónde empezar a cumplir la ley, los mandamientos. Por eso va Jesús, le pregunta: maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de todos? ¿O cuál es el mandamiento que tengo que cumplir? El Señor le dice 2: ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con todo tu ser.
Y el segundo es este: ama al prójimo como a ti mismo. Al final el Señor a este escriba del Evangelio de la semana pasada lo elogia, porque el escriba recibe muy bien la respuesta del Señor. ¿Y cuál es el elogio de Jesús? Mira, no estás muy lejos del reino de los cielos. En cambio hoy, en el Evangelio de Marcos, vuelven y aparece el Señor como haciendo esa denuncia, ¿no? Y va dirigida en este caso particular a algunos escribas, ¿no? Ser escriba en los tiempos de Jesús no era malo. Lo que era malo quizás era la actitud o las cosas que hacían. Pero fíjense que el Señor hoy denuncia a los escribas y les dice: cuidado con eso, ¿no? Con los homenajes, con los asientos de honor en las sinagogas, los primeros puestos en los banquetes. Además, al parecer también como que trasquilan a las ovejas, o sea, se aprovechan de los bienes de las viudas, dice el Evangelio, ¿verdad? Y hacen ostentación de tantas cosas, de largos rezos, de muchas cosas. Ya no es un elogio, ya es una palabra un poco más fuerte la que el Señor pronuncia hoy. Estos, dice, recibirán un castigo muy riguroso. O sea, ya no está lejos del reino de los cielos. Al escriba de la semana pasada, hoy es, si tienes esta actitud, este comportamiento, vas a tener un castigo muy riguroso. Quizás alguno de nosotros puede actuar o puede ser como un escriba, que nos gusta los elogios. Algunos de nosotros nos gustan los primeros puestos, nos gustan ocupar los primeros puestos quizás en la iglesia, o no en la iglesia, en cualquier otro cargo. Yo quisiera que me sentaran aquí, yo quisiera que me sentaran allá, como los hijos de Zebedeo, que también hace unas semanas atrás lo reflexionábamos, y que el Señor nos invitaba a que lo más importante pues es el servicio, el servir a los demás, el servir a la comunidad. Y alguno de nosotros se puede parecer a esos escribas que el Señor está señalando en el Evangelio de hoy. Pues miren, cuidado, lo digo para mí, lo digo para todos, cuidado, porque su castigo será ¿qué? Muy riguroso. Cuidado con eso, ¿no? Y bueno, en la primera lectura que nosotros escuchamos hace un momentico de la palabra de Dios, aparece el profeta Elías. El profeta Elías, ¿verdad?, que se dirige hacia una comunidad pagana, hacia Sarepta, dice la Escritura. Llega a la puerta de la ciudad y se consigue con una mujer, se consigue con una viuda. Mayormente las viudas, si lo podemos ver, luego de que queda sola, pues tiene algunos sufrimientos, tiene que comenzar a hacer las cosas solas. Y si tiene hijos, se tiene que encargar de ellos sola. Entonces una viuda la pasa mal. El duelo de, ¿cómo se llama?, del marido que murió. O sea, le toca duro, le toca fuerte, ¿verdad? Bueno, aparece la figura de la viuda. Al parecer en esa región de Sarepta había una sequía terrible. No había agua. Es lo que describe un poco la lectura del libro de los Reyes. Y imagínense, donde no hay agua, pues donde no hay agua, no hay vida, no hay nada. O sea, donde el agua es vida, el agua es vida. Por eso nosotros bautizamos, utilizamos el agua, porque el agua, ¿qué es? Vida. Y cuando uno bautiza a un niño, pues hay una nueva vida que ya no pertenece a la carne, sino que pertenece ¿a qué? Al espíritu. Bueno, en todo caso el agua es vida. No había en esa región de Sarepta, la estaban pasando muy mal, pero el profeta le hace una petición: tráeme por favor un poco de agua para beber. Es lo primero que le pide, el agua, ¿verdad? Cuando ella se alejaba, el profeta le gritó: por favor, tráeme un poco de pan. Ahora le pide agua y pan, ¿verdad? Pero esta viuda de Sarepta le dice: mira, solamente me queda un poquito de harina para hacer
un pan, compartirlo con mi hijo y después morir porque no hay nada. O sea, ya no hay agua, ya no tenemos alimento, ya no hay nada. Pero el profeta le dice, le hace le hace esa petición, le sigue insistiendo. El profeta le dice, no temas, anda y prepáralo, como has dicho, pero primero haz un panecillo para mí, tráemelo, después lo harás para ti y para tu hijo. Es lo que le dice el profeta. La viuda hace lo que le pide el profeta, pero después de eso, ¿por qué la viuda hace esto? Porque confía en Dios, confía en el profeta. Lo que le decía, una palabra clave, confianza, pero también es desprendimiento, desprenderse de, incluso hasta lo último que le queda para vivir, que en este caso era un pan. Y se desprende, pero luego viene el poder de Dios. El Señor Dios de Israel dice, la tinaja de harina no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará. Y eso fue lo que sucedió hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Después de que ya envíe el agua, pues ya sí va a desaparecer la harina y el ¿qué? El aceite. Que ya viene el agua, ¿verdad? Ella hizo lo que le pidió el profeta y termina la palabra diciendo, ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de aceite se agotó. Pensemos en esta primera lectura en nosotros. Primero, no temas. El Señor siempre nos dice en su palabra que no tengamos miedo. Que no tengamos miedo. Pero uno siempre tiene miedo. Y sobre todo tiene miedo de compartir. Tiene miedo de dar, e incluso hasta lo que tiene para sobrevivir. ¿Por qué? Porque uno a veces se desconfía también de la divina providencia y de la misericordia de Dios. Claro, cuando yo digo esto no quiere decir de que todo se lo tengo que dejar a Dios, ¿verdad? Me contaba una historia de una persona quizás no de nuestra fe, que ocupaba un cargo militar y que tenía que tomar las provisiones necesarias para que se diera bien un evento. Y entonces le decía, mira, tienes que ocuparte, parece que va a llover. No, si Dios quiere, eso no llueve. Eso dejémoselo a Dios. Mira, tenemos que ocuparnos también del protocolo, de que todo salga bien, de que no, tranquilo, eso va a salir bien, con el favor de Dios va a salir bien. Pero mire, también tenemos que hacer esto otro. No, eso Dios se ocupará de eso. Y entonces dijo, no, pero no le dejemos todo a Dios, vamos a hacer algo nosotros también. Le decía a la persona que le sugería, ¿no? Claro, Dios siempre, con su divina providencia, no nos deja solos, no nos abandona, ¿verdad? Pero también nosotros tenemos que colocar de nuestra parte, pero hay que confiar en Dios. ¿Y qué pasa? A veces algunos no confiamos verdaderamente y profundamente en Dios, como se tiene que confiar en Dios. Y por supuesto, cuando uno desconfía de Dios, pues las cosas no salen tan bien como deberían salir. Es decir, ahí sí se queda vacía la tinaja, ahí sí se queda también vacía la vasija, ¿verdad? Cuando uno desconfía de Dios, hay que confiar en Dios. No tener miedo, a veces nos da miedo, y vuelvo y repito y me enfoco más en eso, nos da miedo compartir, nos da miedo desprendernos de. Por eso el Señor Jesús en el Evangelio de Marcos dice que estaba cerca de las alcancías del templo mirando cómo los ricos, ¿verdad? Las personas echaban en abundancia, pero
Dice que también se acerca otra vez la viuda, la figura de la viuda, la desamparada. Dice que solamente echa 2 moneditas, que era lo único que le quedaba quizás para sobrevivir. Otros, en cambio, dice la palabra, echaban lo que les sobraba. Quizás mucho, pero era lo que les sobraba, ¿verdad? Y entonces el Señor les dice a los discípulos, les aseguró que esa pobre viuda ha echado en alcancía más que todos, porque los demás han echado lo que les sobra. Sabemos las condiciones quizás sociales en las que vivimos. Algunos tenemos un poquito, algunos tenemos más, algunos tenemos menos. Eso lo sabemos. Pero siempre, como lo he enseñado, nadie es tan pobre, hablando materialmente, que no tenga nada que dar. Y nadie es tan rico que no necesite de nadie. Todos necesitamos de alguien. Y en medio de nuestra pobreza también podemos dar. Pero fíjense, quizás nos puede pasar como iglesia, me puede quizás pasar a mí como sacerdote o a alguno de ustedes. A veces no damos ni lo que nos sobra. A veces no damos ni lo que nos sobra. No damos ni lo que nos sobra, y mucho menos damos lo que tenemos para vivir. Mucho menos. Y el Señor precisamente nos llama hoy a compartir, a dar, a darnos también. Hay personas que, bueno, a veces uno es tan tacaño, hablo quizás de mí, o no sé, de alguno de ustedes. No, vamos a pedirle una colaboración a tal persona. Uy, no, ese es muy tacaño. Uy, no, padre, ese es mucho tacaña. ¿Por qué le vamos a...? No, eso, ¿por qué? ¿Verdad? O vamos a pedirle a fulanito de tal. Sí, padre, ese nos ayuda. Es una persona generosa. Por eso les hablaba que una palabra clave hoy, la generosidad, el dar, ¿verdad? Pero vuelvo e insisto, a uno como ser humano a veces le cuesta desprenderse. Y el Señor nos está invitando a dar. Pero vuelvo y repito, insisto en esto, a veces ni lo que nos sobra lo queremos dar. A veces damos, y ese dar de arrepentimiento, ¿no les ha pasado a ustedes? Yo creo que no, porque ustedes son muy santos. A veces uno da y al rato se arrepiente, tiene remordimiento. Uy, yo sí fui bobo, ¿para qué le di eso? Yo mejor me hubiese quedado con eso. ¿Para qué se lo di? Yo sí fui tonto, ¿verdad? Ese dar con remordimiento, pues yo pienso que cuando uno da con remordimiento, Dios tampoco como que lo bendice a uno. O ese dar filantrópico, para que todo el mundo lo vea, voy a dar, para que sepan que yo sí doy. Ese no va a recibir su recompensa. Cuando uno da, tiene que dar ¿de qué? De corazón y sin remordimiento. Y miren, incluso alguna vez lo hemos hecho, casi siempre no, pero lo hemos hecho. Dar incluso hasta lo que tenemos para vivir. Pero ustedes saben cuál es la recompensa. El que hace eso es porque confía en Dios. El que da lo que tiene hasta para vivir es porque confía mucho en Dios. Y yo estoy seguro, y esa es la experiencia de fe, mi experiencia de oración, que Dios siempre lo bendice a uno, el doble, el triple y hasta más. Hoy nada más yo he tenido esa experiencia, que yo a veces me quedo impresionado. Dar sin esperar nada a cambio, porque Dios siempre nos da a cambio, sin ni siquiera dar a veces lo que tenemos que dar, nos da siempre bendiciones. Lo que pasa es que a veces uno no las identifica. Bueno, mi querida comunidad, pidámosle a Dios que nos dé la sabiduría, el entendimiento, para nosotros poder ser generosos, para nosotros no tener miedo, para nosotros no querer ocupar esos cargos importantes. Si los ocupamos, porque puede ser pues que los ocupemos en el servicio, y también para que siempre confiemos en Dios, con generosidad, sin miedo y con mucha confianza en las cosas de Dios.
Que el Señor Todopoderoso nos bendiga y que la Virgen Santísima también nos bendiga, la Virgen de la generosidad. Ella fue la primera generosa porque entregó todo su ser para que el Salvador, para que el Hijo de Dios viniera al mundo para la salvación de todos nosotros. Que la Virgen María también nos bendiga. Amén. Juntos decimos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nació de Santa María, siempre virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, el Evangelio enseña que la vida del cristiano no se realiza en la búsqueda de la aprobación de los hombres, sino en una existencia entregada a Dios, a ejemplo de la viuda en el templo. Por eso pedimos al Señor que convierta nuestros pensamientos y acciones. Vamos a orar juntos y vamos a decir: danos, Señor, un corazón nuevo.